Yo. Estos son los 10 Jurassic hábitos que te van a llevar a conseguir un 10% de grasa corporal. Y créeme, esto es lo que aplico yo diariamente y también lo aplico con mis asesorados, que hay algunos que lo aplican más que yo y le funcionan mejor porque ya, como bien digo siempre en todos los vídeos, cada persona es un mundo y cada uno necesita una fórmula u otra, porque aunque tú consigas comer la misma dieta que yo, no va a ser igual, porque a lo mejor tu metabolismo está más acelerado, más retraído, depende muchísimo. Ahora el entrenamiento, ahí sí depende mucho de ti. El entrenamiento sí debe ser constante, tiene que ser muy específico y sobre todo meterle ganas, meterle agresividad para que haya realmente un buen déficit calórico, que lo vamos a ver también. Así que sí, chavales, estos son los 10 puntos básicos y principales que literalmente te va a llevar a un 10% de grasa corporal, ¿vale? Son 10, a ver si me voy a acordar de todo. Igualmente aquí tengo la chuleta en el móvil, si no, pues lo miramos, ¿vale? El principal y número 1 para mí es hacer más pasos. Activo, ¿vale? Mantenerse más activo. Esto es muy fácil, chavales. Créeme que no es tan complicado llegar a la... Mira, yo que ya simplemente con el reloj ya sé cuántos pasos tengo. Mirad, 10.000 pasos ya y no he hecho absolutamente nada. Mientras cocino voy andando por la casa. Mientras estoy hablando por WhatsApp o mandando un audio, estoy activo de lado a lado. Cuando voy al gimnasio en el coche, porque básicamente voy para todo en coche, intento aparcar un poco más lejos y me hago un camino para que sea un poco más largo, o doy la vuelta a un edificio para llegar, pues, y hacer más pasos, tener más actividad física. En vez de subir en ascensor a mi casa, subo las escaleras. Son cosas que tienes que cambiar y son muy básicas, y vas a conseguir, tu actividad física va a aumentar muchísimo, y eso va a hacer que consigas ese 10% que necesitas y conseguir el físico que tú quieres. Pero créeme, la gente piensa que es mucho más complicado, le da pereza. Yo sé que obviamente te va a dar pereza muchas veces llegar del trabajo, o por la mañana a las 6 de la mañana levantarte una hora antes para hacer un poco de pasos, llegar del trabajo, decir que quieres ir a entrenar pero estás demasiado cansado, o llegas y en vez de coger el ascensor, en vez de coger la escalera, coges el ascensor. Cosas de esas son las que cambian realmente en tu día a día y la que va a hacer que cambie tu cuerpo. Y eso es primordial, créeme. Es una de las cosas básicas y principales que deberías aplicar para conseguir ese cuerpo jurásico, ¿vale? Luego, como bien he dicho, con el entrenamiento, entrenar como un T-Rex. Chavales, gracias al entrenamiento nosotros vamos a bajar de grasa. No, pero Jurásico, yo creo que necesito hacer más cardio. Yo no quiero construir músculo, yo quiero quemar grasa. Efectivamente, por eso mismo, chavales. Un momento. Dímelo. ¿Qué pasa? ¿Me escucha bien? ¿Sí? ¿Te escucho? Es que estoy con el Bluetooth del coche y lo estaba probando a ver si se escuchaba bien. Ah, se escucha de puta madre. Vale, pues nada, que estoy allí en 10 minutos, depende del tráfico que haya ahora. Sin problema. Avísame cuando llegue y bajo, ¿vale? Venga. Venga, mi niño. Venga, hasta Hasta ahora. ahora. He tenido que cortarlo porque me han llamado y he tenido que dejar el vídeo. Pero volvemos. Entrenamiento. El entrenamiento tiene que ser como un jabato. Lo que vuelvo a decir, la gente piensa que no debes entrenar fuerza porque vas a construir músculo y no te vas a ver enorme. Chavales, llevo 6 años entrenando y ahora es cuando realmente he construido una base muscular realmente estética. Pero gracias al entrenamiento, si no entrenamos no vamos a conseguir bajar el porcentaje graso. Tampoco nos vamos a ver con un físico estético. Chavales, el entrenamiento, cuando nosotros construimos músculo, al cuerpo le cuesta más mantenerlo, entonces necesita gastar más calorías. Al tener músculo, más fibras, más rotura de fibras, necesitan más recuperación porque están dándole más fatiga muscular, hay más estímulo, necesitan más descanso, más comida. Todo eso lleva un tiempo y al cuerpo le cuesta y eso requiere energía. Y por eso necesita más y más y más energía para gastar la grasa que necesitas, ¿vale? Siguiente, alimentos.
Pero ¿qué tipo de alimentos? Que sean saciantes. Los alimentos saciantes, ¿qué quiere decir esto? Mirad, un ejemplo rápido. 1 kilo de lechuga y 200 gramos de arroz, no sé, más o menos, sí, digamos que son 150 calorías aprox, ¿vale? Es lo mismo. 1 kilo de lechuga full de agua. Necesitas comer tú una lorza así de gorda para tener las mismas calorías que si te comes, yo creo que es menos, no es tanto. Yo creo que son unos 100 gramos de arroz, que son 200 calorías aprox. Pues 100 gramos de arroz o incluso menos equivalen a 1 kilo de lechuga. Pues a eso es lo que quiero llegar, es que comas de forma inteligente y elija alimentos saludables, aparte de que sean saludables, que sean saciantes. Y no es que necesito tener esa sensación de estar muy lleno, no, es que cuando comes alimentos saciantes, que te sientas bien, pero no la necesidad de tener que comer más, o una gelatina o algo. Pero esas son las cosas, como la patata. Si te comes 500 gramos de patata, equivale a 100, 150, 200 gramos de arroz, las mismas calorías, que podrán ser igual, 200 calorías. Pues esas son las pequeñas cosas que realmente van a cambiar nuestro día a día y la gente piensa que hay que pasar hambre para definir, en volumen tienes que vomitar, comer a más no poder, y tampoco es así. La gente que, de verdad, el otro día vi un vídeo que había un tío comiendo a más no poder porque dice que estaba en volumen y estaba forzando las arcadas. Y digo yo, ¿por qué? ¿Qué necesidad hay? No hace falta todo eso. Hay que programarlo, hay que tener realmente una planificación, hay que hacer las cosas bien y comer de forma inteligente, pero no hay que abusar de comida en volumen, ni hay que rebajar la comida demasiado para que tengamos que definir, chavales, no es realmente necesario. Por eso siempre digo que hay que hacerlo de forma inteligente, ¿vale? Luego, en el 4, muy importante, el déficit, que sea entre un 15 y un 20% el déficit que vayamos a aplicar. Esto con los asesorados, con mi jurásico, los clientes, lo hago. Le meto entre un 15 y un 20%. ¿Por qué? Porque si lo hago más todavía, no me van a aguantar. Es insostenible porque nosotros empezamos la semana motivadísimos con la rutina, con la dieta, todo, pero si le aplico un déficit agresivo, primero que estamos ya quemados hasta arriba. Están gritando unos vecinos aquí que flipas. Madre mía, la gente está loca aquí en Marbella, ¿eh? Si aplicamos entre un 15 y 20% es mucho más sostenible que si avanzamos a un 30 o un 40%, que ya es demasiado agresivo y probablemente no me aguante. Sería mejor demasiado recorte, demasiada comida rebajada, y a lo mejor no llega a ese punto que quiero llegar con mis clientes, pero por eso aplico el 15-20. Y es una de las... O sea, el déficit, para quien no lo sepa, es consumir menos y gastar más. O consumir igual, pero que la actividad física esté por las nubes, ¿vale? Yo, por ejemplo, yo me levanto por la mañana, hago mi cardio 1 hora, más o menos una velocidad 4, con una cinta pequeña que tengo yo, llego a 10.000 pasos, ya son las 9, las 10 de la mañana, y ya tengo 10.000 pasos con la cinta. Y a medida que va pasando el día, entre 20 y 25.000 pasos, que probablemente sean 1.000, 1.500 calorías, a medida que voy haciendo ejercicio, un poco más de 1.500 calorías. Prácticamente tengo casi 3.000 calorías de gasto calórico al día. Entonces, si llegamos a ese punto y estás en forma y tienes músculo, literalmente te puedes permitir una pizza por la noche todos los días. Pero ahora, una pizza en condiciones, no que sea carbonara, muy grasienta, vale, que tenga su cebolla, su zanahoria, queso bueno, vale, ok, perfecto, pollo, pero te la puedes meter y luego un postrecito si quieres también. Y dices, pero tío, eso es mucha grasa almacenada, esos se van a los depósitos. No se van a los depósitos porque sigo en déficit calórico, aunque me haya metido una pizza, y mañana lo haré igual, pero es que tengo un gasto calórico de 3.000 calorías al día, es una pasada, ¿vale? Entonces, muy importante, el déficit calórico tenemos que implementarlo para llegar a un 10% de grasa corporal. Después, algo muy importante que debemos mantener en
nuestra dieta de déficit, es la proteína. La proteína es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que asimilar la proteína. La síntesis proteica, al estar en déficit, tiene que ser mucho mayor. Y sabemos que la asimilación de proteínas es igual que el de los hidratos de carbono y el de la grasa. Hidratos de carbono y grasa son mucho más calóricos y sobre todo si abusamos de ellos, la almacenamos como grasa, como triglicéridos en nuestro tejido adiposo y se convierte en azúcares. Y si almacenamos demasiados azúcares en nuestro cuerpo, pues la reserva nuestro cuerpo en grasa. Entonces por eso salen las lorzas, estamos gorditos, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero proteína no. Proteína puede ser que sí, que haya una parte de almacenamiento como grasa, pero puede ser entre 80 y 90% la defeque, la eche, porque la proteína no la utiliza en gran parte como energía como lo hace con la grasa y los hidratos de carbono, ¿vale? Entonces, la proteína yo siempre alta. Aunque estemos en un déficit calórico bajito, imaginarse que estáis en una competición, ya estáis básicamente recortando mucha agua, estáis metiendo un poco más de hidrato, pero la proteína sigue alta, pues meterle yo creo que debería meterle muchísima proteína, entre 1,6 y 2,5 kilogramos por cada peso, ¿vale? Os lo voy a poner aquí, 1,6, 2,5 por kilogramo peso, ¿vale? Lo calculáis y ahí sabéis más o menos la cantidad de proteína que necesitáis, ¿ok? Y de verdad, no quitarla. De verdad, y los hidratos de carbono tampoco. Los macronutrientes esenciales son los 3 y no podéis quitar ninguno de ellos. ¿Ok? Muy importante eso. Luego, el siguiente, es que estoy mirando el móvil porque si no se me olvidan las cosas. Azúcar e insulina, chavales. Intentar meter el azúcar y la insulina siempre por la noche. ¿Qué quiere decir eso? Mira, por ejemplo, yo tengo un chico que está trabajando conmigo, se llama Javier, y dice que él le encanta, necesita chocolate, una onza o 2 o 3 onzas por la noche, que se siente bien, 90% de chocolate, y yo se lo incluyo en la dieta, no hay ningún tipo de problema, porque cumple y se mantiene lineal. Perfecto, pero la metemos por la noche, ¿por qué? Porque si ya por el día empezamos con insulina y azúcares, no llegamos al entrenamiento, llegamos cansados, no llegamos a hacer el trabajo bien, porque el pico de insulina que sube, porque el glucógeno que convertimos nosotros con el azúcar, la energía que nosotros convertimos con el azúcar se dispara tanto que el pico, tanto como sube, va a bajar igual. Entonces, con eso, yo con los años he aprendido que el azúcar por la mañana, menos. Y ya luego, llegando al entrenamiento, le metemos. En el entrenamiento le metemos antes, mediante y después. ¿Y por qué digo esto? Ya no es para mejorar la masa muscular o porque la síntesis proteica va a ser mayor, sobre todo después de entrenar. Realmente es para intensificar el entrenamiento y que tengamos ese push. Yo sobre todo meto azúcar e insulina antes de entrenar, porque pero tiene que ser azúcares simples, no compuestos, no complejos, porque los complejos tardan mucho en digerirse y al final no vamos a rendir entrenamiento, nos vamos a sentir muy pesados y va a costar digerirse, va a tener la barriga hinchada, ¿vale? Entonces, siempre antes. ¿Y por qué digo esto? Porque el plátano, los dátiles, la miel, os va a dar un chute y se van a digerir enseguida y vais a rendir el entrenamiento, vais a tener ese push y el glucógeno en sangre va a ser mayor, va a tener más fuerza, más empuje, lo que estoy diciendo todo el rato. Y eso os va a ayudar muchísimo más a optimizar vuestro entrenamiento y que sea mucho más intenso. Si vais cansados, creedme, intentar hacerlo, que os va a servir de mucha ayuda. Entonces el azúcar siempre hay que utilizarlo de forma inteligente. Por la noche, sobre todo, para que baje las pulsaciones y el azúcar en sangre tengas el pico y luego cuando ya te vayas a dormir, pues la utilices. No posterior a la actividad que vayas a hacer de trabajo, etcétera, etcétera, porque te vas a quedar dormido, ¿vale? Después, el siguiente, chavales, los carbohidratos inteligentes. Carbs
inteligentes. Los carbohidratos los hay que meterlos de forma inteligente, chavales. ¿Por qué digo esto? A ver, esto tiene algo en común, por eso estoy diciendo de carbohidratos. Porque los carbohidratos se convierten en azúcar en sangre. ¿Y por qué inteligentes? Porque, como bien he dicho aquí, ¿dónde lo he dicho? Los alimentos saciantes. El arroz, obviamente, no va a ser igual de calórico que la patata. El arroz va a ser más calórico que la patata. Entonces, cuando estamos en definición y queremos conseguir un 10% de grasa, vamos a meter más cantidad de patata para comer y para saciar nuestro cuerpo. O también acudes de batidos proteicos, aunque no tiene mucha... Bueno, depende ya, porque si es un mass gainer, pues le podrán meter copo de avena, porque tiene más fibra, la fibra es mucho más saciante, etcétera, etcétera. Pero los carbohidratos, al definir, tienen que ser de forma inteligente para que realmente te sientas bien saciado y que te vayas a la cama con un buen sabor de boca y no te sientas con ese nudo y ese estómago vacío, que es lo que te genera el déficit calórico. Lo que nosotros pensamos que el déficit calórico es, que es pasar hambre, y no es así, ¿vale? Luego, el punto número 8, chavales. Las calorías líquidas, lo que vengo diciendo. Las calorías líquidas nos ayudan sobre todo perientreno. En el perientreno, ¿qué coño es perientreno, Jurásico? ¿Qué estás hablando? ¿En código Morse? No, está el preentreno, el postentreno y tenemos aquí el perientreno. El preentreno, el postentreno, intraentreno y el perientreno. El perientreno es mediante que vayamos entrenando, metemos calorías líquidas. ¿Para qué? Para que haya mejor optimización en vuestro entrenamiento. Y las calorías líquidas obviamente van a caer mucho más fácil en nuestro estómago. Nuestro estómago no va a tener tanto tiempo para digerirlo y tiene que romper esas comidas para que saque los nutrientes necesarios para esa definición que queremos del 10%. Todo eso es lo que nos va a aportar las calorías líquidas, ¿vale? Por ejemplo, unos electrolitos, el agua con sal, la miel, un batido ahí de plátano bien jugoso con leche, por ejemplo, desnatada o sin lactosa. Todo eso nos va a ayudar muchísimo a mejorar el rendimiento en nuestro entrenamiento antes, mediante o después, ¿vale? Luego, planificación, chavales. Hay que planificarse las comidas. Hay que saber desde que te acuestas hasta que... Desde que te levantas, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿qué comidas necesito? Yo por la mañana voy a meter un poco menos de hidratos para que yo rinda mucho más hasta que llegue al entrenamiento. En el entrenamiento ya le meto un poco más de hidrato y de azúcares para rendir en el entrenamiento. Después de entrenar, ahí le meto mucho más hidrato, más proteína y grasas. Y ya finalmente en la cena bajo un poco. Sí, puedes meterle azúcares como un caprichito, pero ahí ya le meto más hidratos todavía porque hay que recuperar nuestro cuerpo de haber trabajado, de haber roto fibras, de haber machacado durante el día porque hemos perdido calorías, etcétera, etcétera. Hay que planificarse las comidas y así es como vamos a profundizar mucho más el rendimiento en nuestro día a día. Si no tenemos una planificación seria, nos faltan comidas, porque la gente piensa, no, para definir no hay que comer nada, hay que comer más, incluso más hidratos de carbono, porque low battery no funcionamos, ¿ok? Es una de las bases principales, planifica tus comidas. Y como último, la paciencia, chavales, paciencia. De nada me sirve que, voy a hacer dos aquí estadísticas, de nada me sirve que empieces el lunes perfecto y el martes y miércoles ya vayas para abajo. A mí lo que sí me sirve es que empieces el lunes al 80%, el martes al 80%, una línea recta, bro.
No hace falta que vayas full enfocado el lunes, el martes y el miércoles ya me haga un 20%. Yo quiero que me vayas al 80-90% y que el 10-20% restante es lo que quiero que falles. Pero que me hagas una línea recta. Y todo proceso tiene, obviamente, su trabajo. Y no nada es realmente en el momento, ahora. Todo lo que sea rápido y fácil, créeme, nada es bueno. Entonces, hay que tener paciencia, lineal. Por favor, hacerme las cosas bien y que de lunes a domingo cumplas con un 80% y el 20% sea, no he subido hoy a lo mejor tantas escaleras, pero he subido. He comido, pero no he comido las cantidades necesarias a lo mejor en la cena. Que se vayan sumando poco, pero que sea un 80% porque estás lineal, estás entrenando, tal y tal, ¿vale? Así que ya está, nada más que decir. Esto es lo único que debéis aplicar si queréis bajar el porcentaje graso y creedme que funciona. Si queréis más vídeos así, ya sabéis lo que tenéis que hacer, comentar abajo cualquier duda. Comparte a tu primo, a tu hermano, a tu abuelo, a tu perro, a tu ex que aprenda con el Jurásico. Y si quieres una videollamada conmigo o saber cómo trabajo, abajo, link en la descripción, podéis ver y pinchar y podemos agendar una llamada si estás interesado y no sabes aplicarlo de forma individual. Y nada, mañana nos vemos de nuevo porque todos los días sabéis que subo un nuevo vídeo. Adiós.